¿Te has preguntado alguna vez si Dios y el origen es lo mismo? En este video vamos a explorar una verdad profunda. Dios y el origen no son lo mismo. Y entender esa diferencia puede transformarnos completamente nuestra manera de experimentar nuestra vida, la paz y el amor que ya somos. Cuando en un curso de milagros habla de Dios, no se refiere a un ser separado que juzga, decide o castiga. Nos está hablando de una presencia, una mente que solo conoce el amor, que no cambia y que no puede dividirse. Dios, en su esencia, no tiene forma, no tiene rostro, no tiene género. Es pura conciencia, puro ser, pura verdad. Pero el origen es el acto del recuerdo. Es el punto desde donde surgió tu conciencia antes de la separación, antes de creer que eras un cuerpo, una historia o una mente individual. El origen es la raíz de tu verdadera identidad, ese punto de unidad donde tú y Dios eran uno solo, sin fronteras, sin tiempo y sin miedo. Cuando el curso dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, te está recordando que tu origen es real y que todo lo que fabricaste desde la separación, la culpa, el miedo y el dolor, pertenecen al mundo del sueño. La confusión entre Dios y el origen nace cuando buscamos a Dios fuera, pero intentamos recordar el origen dentro. Y ahí está la gran diferencia, porque Dios es la fuente, la totalidad, mientras que el origen es tu puerta de regreso a Él. Dios no puede ser comprendido por la mente que aún cree en la separación, pero el origen puede ser recordado. Y cuando lo recuerdas, aunque sea por un instante, algo en ti se aquieta. Sientes una paz que no depende de lo que sucede en el mundo. No hay palabras, no hay formas, no hay miedo, solo un reconocimiento silencioso de que estás en casa. Muchas veces intentamos conocer a Dios intelectualmente. Leemos, estudiamos, analizamos, pensamos, pero el curso enseña que Dios no se conoce pensando, se recuerda olvidando lo que no eres. Y eso es lo que significa regresar al origen, deshacer el ego, deshacer la falsa identidad que nos hemos creado para que la luz de Dios vuelva a ser evidente. No se trata de hacer más, sino de dejar de interferir con lo que ya es. El ego nos dice, debo convertirme en alguien espiritual, pero el espíritu te susurra, ya lo eres. El origen no se alcanza, se revela cuando dejas de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Y ahí es donde la práctica espiritual se vuelve viva. Por eso se te pide que empieces a observar sin juzgar. Mira tus adentros, tus reacciones, tus emociones y date cuenta de cuántas de ellas nacen del miedo. El miedo es la prueba de que olvidaste el origen, porque cuando recuerdas quién eres, el miedo se disuelve como una sombra frente al sol. En tu vida cotidiana, cada vez que eliges la paz en lugar de tener la razón, estás recordando. Cada vez que eliges perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces la paz, estás regresando al origen. Cada vez que reconoces que tu valor no depende de lo que haces o logras, sino de lo que eres, estás reconectándote con Dios. Dios no necesita que lo entiendas, necesita que lo permitas. Y permitir es abrir espacio para lo que ya está presente. Quizás te preguntas, ¿cómo sé si estoy conectado al origen y no solo imaginando una experiencia espiritual más del ego? La respuesta es muy simple, pero profunda. La paz. Cuando estás en el origen, no hay urgencia, no hay ansiedad, no hay necesidad de tener razón. Solo necesitas una sensación de calma y amor sin condiciones. No necesitas explicar, demostrar ni convencer a nadie. Solo estás. El ego siempre busca significado, busca definiciones, busca controlar, mientras que el Espíritu Santo simplemente observa y confía. Y en esa confianza el recuerdo de Dios vuelve a brillar.
Volver al origen no es un camino de tiempo, sino de rendición. No se trata de acumular conocimiento espiritual, sino de desaprender las creencias que nos separan de Dios. Cada pensamiento de juicio es una piedra en el muro de que tú mismo construiste, y cada instante de perdón derriba una parte de ese muro. Cuando el curso dice que el Espíritu Santo es el puente entre Dios y tú, se refiere a la parte de tu mente que recuerda el origen. Esa voz interior que no grita, que no exige, que no culpa, solo que nos guía suavemente hacia la paz. Y cuando decides escucharla, el mundo no cambia afuera, pero cambia completamente cómo lo ves. Y esa es la diferencia entre vivir desde el origen y vivir desde el ego. El origen no es una memoria del pasado, sino un estado eterno del presente. No está en tu historia, está en tu conciencia. Y cuando lo permites, todo lo que antes parecía importante se vuelve liviano. Tu identidad deja de ser un personaje y te conviertes en el observador. El cuerpo sigue aquí, pero ya no en prisión, sino instrumento. La mente sigue pensando, pero ahora piensa con amor. El mundo sigue igual, pero tú ya no. En la práctica espiritual puedes empezar reconociendo esto. No necesitas entender a Dios, solo permitirte experimentar el recuerdo del origen. Permite que el silencio sea tu oración, que la calma sea tu respuesta y que el amor sea tu única intención. Cada vez que nosotros elegimos la paz sobre el conflicto, estás regresando a casa, y cada vez que recuerdas que no estás separado de Dios, aunque el mundo grite lo contrario, una parte de ti despierta, y ese despertar no tiene marcha atrás. Volver al origen no es regresar a un lugar, sino a una verdad. Dios no está lejos, nunca lo estuvo, solo te adentraste en un sueño para recordar tu poder de elegir, y ahora puedes elegir de nuevo, elegir el amor, elegir la paz, elegir la inocencia, elegir recordar que no estás solo, que nunca lo estuviste. El curso nos dice: el Hijo de Dios no necesita perdón, pero mientras lo crea necesario, Dios no dejará de ofrecerlo. Esa es la promesa del origen, que el amor nunca se rompe, aunque lo olvides 1000 veces. Y cuando al fin recuerdes, cuando sientas esa unión silenciosa con lo divino, comprenderás que Dios no está en el cielo, sino en el instante presente donde eliges amar. Así que no busques más afuera, solo detente, respira y recuerda. Dios es el todo. El origen eres tú regresando a Él. Nos vemos en el siguiente video.